Bueno, en este video explicaremos lo que son las excepciones. El equipo está conformado por Luis, Emilio, Maximiliano y Raúl Aguilar. Y bueno, para empezar, entonces vamos a definir lo que es una excepción. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es una excepción? Y bueno, una excepción son los errores en tiempo de ejecución y que ocurren en alguna de las instrucciones de nuestro programa. Esto quiere decir que cuando nosotros cometamos un error en nuestro código, la máquina virtual de Java nos va a alertar de la existencia de algún tipo de error. Y bueno, como hemos de suponer, tenemos varios tipos de errores. Y bueno, entre estos tipos de errores, pues tenemos, por ejemplo, cuando hacemos una división entre 0, cuando un objeto es null y no puede serlo, cuando no se abre correctamente un fichero, cuando tenemos un desbordamiento de memoria o un disco duro estropeado. A manera de ejemplo, podemos ver cómo hacemos una división entre 0 y la máquina virtual nos arroja una excepción de tipo Arithmetic Exception. Bueno, ya vimos lo que es una excepción. Ahora vamos con un ejemplo. Primeramente se ejecuta el bloque try. Como podemos ver, aquí tenemos un mini programa de cómo hacer una excepción en Java. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra clase, el try, el catch, y como nos dice que en esta estructura se puede omitir el bloque catch o el bloque finally. En este caso vamos a omitirle finally para que se pueda hacer notar el catch. Vamos a declarar una variable cadena, string, perdón, y vamos a convertirla en número. Por ende sabemos que nos va a marcar un error. Como aquí sabemos que el error que nos va a dar este tipo de excepción, el number format. Este number format lo que nos dice es que lanza una excepción cuando se procesa un número, pero este es un dato alfanumérico. Entonces aquí, en lugar de estarle dando un 0, un 1 o X número, le estamos dando datos alfanuméricos. Entonces no coincide el entero con el dato alfanumérico. Y por ende, lo que va a hacer, en lo que consiste este programa, primeramente entra por el bloque de try. Si existe una excepción, va a ejecutarse este bloque, el catch, y aquí nos dice qué tipo de excepción estamos poniendo nosotros. O sea, ya sabemos el tipo de error que nos va a dar o que nos puede dar, vaya, para que en caso de que nosotros tengamos problemas y no sepamos por qué, esto nos sirve para indicarnos en dónde tenemos el problema, el error, vaya. Y aquí al correrlo, al ejecutarlo, se está ejecutando el mensaje, vaya, que está diciendo efectivamente no es un número, es una cadena. O sea, al darle aquí dato alfanumérico y no darle un valor decimal, nos muestra este error. Tenemos varios ejemplos también cuando queremos dividir entre 0, que matemáticamente, bueno, en calculadoras que nos muestra un error, o aquí en un programa se nos traba. Entonces, en lugar de que se nos cierre el programa y no sepamos por qué, nosotros por ende, cuando queramos hacer una división y sepamos dónde nos va a tronar el programa, podemos poner esas excepciones. Poner las excepciones para prevenir errores futuros, en el sentido de que nos marquen dónde estamos poniendo mal los datos. Como por ejemplo aquí, y hace una corrección y se colocan datos numéricos. En este caso le estamos colocando datos numéricos y vamos a hacer la misma actividad, pero ahora va a ser datos numéricos a un dato entero. Entonces se corre el programa y nos pone dato convertido. Entonces ya el programa funciona correctamente, ya no nos muestra la excepción. Aquí lo que hace el programa, entra por el try
Y como no tenemos una excepción, directamente se sale, corre. Las excepciones no sirven para corregir errores de programación. Por ejemplo, si un programa durante su ejecución no encuentra un determinado archivo, por medio de las excepciones no vamos a conseguir que el archivo aparezca. O si un determinado programa intentamos acceder a una posición de un array mayor que la longitud del mismo, a una posición negativa, las excepciones no van a conseguir que dicha posición del array exista. Las excepciones solo sirven para alternarnos de dicha situación o dejarnos decidir el comportamiento de nuestro programa en dicho caso. También resultan de gran utilidad en la depuración de grandes proyectos, ya que permiten recuperar la tasa de errores fácilmente, evitando que tengamos que bucear en el código buscando potenciales errores de programación. Las excepciones tienen dos características principales a las cuales debemos de prestar atención. En primer lugar, las excepciones nos van a permitir enriquecer los métodos, en el sentido de que el método no solo va a poder devolver un valor de un determinado tipo, por ejemplo, un double o un entero, sino que nos va a permitir que el método lance una excepción. En segundo lugar, nos van a permitir alterar el flujo natural de un programa y que este no sea el único, siguiendo con la propiedad que hemos citado, si el método va a poder devolver un valor de un tipo determinado al lanzar o una excepción, el programa del cliente de dicho método debe estar preparado para ambos comportamientos, y eso es lo que la ejecución de un programa no vaya a ser lineal, tal y cual como lo entendíamos hasta ahora, sino que puede variar dependiendo de los valores o excepciones que produzca cada llamada del método. Y como resumen obtenemos que a veces se usan para detectar situaciones inusuales en la ejecución. También, si se controlan todos los posibles errores directamente, el código se puede volver ilegible, ya que en esta parte son muy importantes, ya que en códigos largos es difícil encontrar los errores. Y con las excepciones se separa el código de un método del código que controla los errores. De esta manera es más fácil la administración del código y la localización de los errores. Esta jerarquía de clases nos ayuda a llevar un control de los errores que se pueden presentar en nuestro código. Gracias a ella, nunca más tendremos que preocuparnos de diseñar códigos de error. Existen los errores y las excepciones. Los errores son una subclase de throwable que indica problemas graves que una aplicación no debería intentar solucionar. Esto es casi siempre en la documentación de Java. Un ejemplo sería una memoria agotada o error interno del propio programa. Las excepciones y sus subclases indican situaciones que una aplicación debería tratar de forma razonable. Los dos tipos principales de excepciones son la runtime exception, que son errores del programador, como una división por cero o por cosas relacionadas no muy graves. Como ya se ha mencionado, para capturar las excepciones se ocupan unos bloques llamados try-catch. Se utilizan en Java para capturar dichas excepciones que se hayan podido producir en el bloque de código delimitado. Las excepciones más comunes son las siguientes. El tipo null pointer es la causa de excepción en tiempo de ejecución más común. Todos los valores en Java, excepto las primitivas, son referencias a objetos y todos tienen un valor por defecto, el valor null, que indica que el objeto no tiene asignado ningún valor. A un objeto con valor null no inicializado que no referenció ningún objeto no se le puede aplicar ningún método, siendo el resultado el lanzamiento de una excepción de tipo null pointer. Por otro lado, la excepción en base a los arrays es lanzada cuando se accede a un índice ilegal en un array. Por ejemplo, tu array tiene 10 posiciones y estás pidiéndole la posición 12. Por ende, este 12 está por fuera y por eso dicha excepción es lanzada en tu código. Dentro de las comprobadas existe la IOException, que es una clase genérica para las excepciones que se producen en operaciones de entrada y salida. Significa que se ha producido un error en la entrada o la salida. Por ejemplo, cuando estamos leyendo de la consola un fichero o cosas relacionadas, es obligatorio tratar la excepción, ya sea en la cabeza del método o con un bloque try-catch, como lo menciona en el ejemplo. Por último, dentro de las excepciones más comunes existe la No Such Method Exception. Se lanza cuando intentas obtener un método que no existe con la reflexión.
por ejemplo, llamando a una clase específica con el nombre o los parámetros incorrectos. Dicha excepción se inicia cuando la máquina virtual no puede encontrar el método que estás intentando llamar. Esto puede suceder cuando compila con una versión de una biblioteca y luego ejecuta la aplicación con otra versión de la biblioteca en el ClassPad. Por ejemplo, una versión anterior que no tiene el método al que llama.